Con Jesús Antonio Esteva Medina, el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Secretario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. En diciembre ya al 100% la línea 12. Así es, Paco. Buenas noches para ti y tu auditorio. Efectivamente, de acuerdo a las proyecciones que tenemos con base en la estadística de rendimientos que hemos tenido en los claros que ya llevamos concluidos, es que podemos hablar de estar terminando en el último trimestre de este año ya todos los 260 claros que componen los 6.7 kilómetros de estructura metálica del tramo elevado de la línea 12. Para entendernos todos, secretario, ¿qué son estos claros? Lo escuchamos ahora de ti, son más de casi los 300 claros, pero ¿qué son? Sí, bueno, por claros me refiero a la distancia entre columna y columna. La línea 12 tiene 23 kilómetros de longitud, de estos 9.5 kilómetros son el túnel, que fue rehabilitado y ya abierto en enero, y tiene 13.6 kilómetros de tramo elevado. De esos 13.6, una parte es de concreto y otra parte es de estructura metálica. Donde hubo el accidente es la estructura metálica y es lo que estamos reforzando, son los 6.7 kilómetros de estructura metálica. Estos 6.7 kilómetros están divididos en claros, es decir, tramos de 30 metros de longitud entre columna y columna. De estos 260, dos fueron reconstruidos, el que se colapsó y el que llamamos tramo gemelo, que era exactamente igual al que se colapsó, y el resto de los claros los estamos reforzando. Al día de hoy llevamos concluidos 155 y estamos trabajando en 55 adicionales simultáneos. Es con base en esta proyección de estar trabajando 55 claros que nos llevan el orden de 12, 14 semanas, que vamos a poder mover toda esa fuerza de trabajo a los siguientes claros que nos faltan para concluir los 260. A ver, con esta rehabilitación y reforzamiento nos permite garantizar que el metro va a operar con toda seguridad. Sí, te platico. Se integró un comité técnico asesor a partir de que hubo el accidente, que está integrado por ingenieros de reconocimiento nacional e internacional. Son estructuristas especializados con experiencia en viaductos elevados, y fueron ellos los que hicieron la revisión, el diagnóstico, y con base en la información que tuvieron es que plantean este reforzamiento. Este reforzamiento consiste en conectar cerca de entre 60 y 90 toneladas de acero de refuerzo en cada uno de los claros. Estamos hablando de más de 53,000 piezas que tienen tolerancias milimétricas. O sea, esa es parte de la complejidad y por lo que nos hemos llevado mucho tiempo en su rehabilitación y en reforzamiento. Estamos colocando piezas, cada una distinta. Son 53,000 piezas, ya todas están prefabricadas y ahora estamos en los procesos de montaje, pero estos procesos de montaje requieren de un control de calidad extremo, es decir, son soldaduras que llevan hasta 3 inspecciones. Entonces, pues eso nos lleva a que primero certificar los soldadores, que no existían ese número de soldadores en la ciudad, históricamente no había habido ese nivel de certificación de soldadores en la ciudad. Tuvimos que poner una escuela, capacitamos, certificamos, y una vez que está el proceso ya de instalación de esta estructura, llevamos a cabo 3 revisiones. La última la hace la Universidad Autónoma de Nuevo León, que son especialistas en soldadura. Ellos están contratados por parte del gobierno de la Ciudad de México para evitar conflicto de intereses con los que están ejecutando la obra, y de esa manera, primero, garantizamos este reforzamiento que, como dije, el Comité Técnico Asesor planteó, y que son los que hacen el proyecto conceptual y ejecutivo, y prácticamente estamos duplicando la capacidad, la resistencia que tenía la estructura originalmente. Adicionalmente, previo a la apertura, llevamos más de 100 pruebas de carga. Estoy hablando de que a los trenes subimos bidones con agua, el equivalente a 158 toneladas, que es suponiendo que fuera lleno el tren de pasajeros,
colocamos los dos trenes, uno en cada sentido, con estas 158 toneladas, más lo que pesa el tren, estamos hablando de cerca de 800 toneladas, que durante 4 horas instalamos en cada uno de estos claros que me refería hace unos momentos, y hicimos mediciones. Además, estuvieron corriendo los trenes, dieron más de 2,000 vueltas, recorrieron 13,000 kilómetros, 530 toneladas ya en vacío, que se estuvieron moviendo, y con todo esto aseguramos y pudimos emitir o registrar la constancia de seguridad estructural. Es decir, hemos seguido todos los protocolos, toda la normatividad, hemos sido muy cuidadosos, y adicionalmente es la única viaducto elevado que por el momento tiene la Ciudad de México instrumentado. ¿Qué quiero decir? Que instalamos 19 aparatos que nos permiten evaluar en tiempo real las deformaciones de la estructura y también cómo vibra la estructura. Entonces, posterior a un sismo vamos a poder tener información en tiempo real de en qué condiciones está la estructura. Sí. Y por lo tanto, bueno, pues puedo asegurar pues que es una estructura muy segura que ha cumplido con toda la normatividad vigente. Se aprovechó, Jesús Antonio Esteva, se aprovechó esta operación, este trabajo de rehabilitación y de reforzamiento para terminar, para corregir finalmente los errores que tenía esta línea desde su construcción original. Sí, bueno, con base en el diagnóstico y las determinaciones que hicieron los peritos respecto a el origen de la falla. Sí. La estructura estaba diseñada como una estructura que se denomina compuesta, es decir, que la parte de concreto trabajaba en conjunto con el acero, que es para lo que servían los pernos, para la conexión. Ahorita estamos suponiendo que la pura estructura de acero es capaz de resistir todas las cargas, que ya ni siquiera trabaja el concreto, es decir, estamos haciendo las suposiciones extremas, y por eso que hablo de que prácticamente tiene doble de resistencia, es decir, con base en los peritajes que se hicieron, es que el Comité Técnico Asesor determina cómo reforzar. ¿Cuánto nos costó la obra finalmente, secretario? Toda la obra la está pagando por acuerdo con el Grupo Carso, sí, así es. Grupo Carso, bueno, pero finalmente tiene un costo, ¿se elevará a cuánto? No, pues ahí Grupo Carso es quien tiene el recurso y es quien maneja las cifras. Nosotros no tenemos información al respecto. Lo único que sí el gobierno cubre es los costos del director responsable de obra, corresponsable en seguridad estructural, la empresa de evaluación de seguridad y operación, en fin, todo lo que pudiera generar un conflicto de interés, eso cae a cargo del gobierno de la ciudad. Perfecto. ¿Fecha para el inicio de operaciones? Bueno, las primeras 5 estaciones que van desde Atlalilco hasta Periférico, las primeras 6 estaciones que van de Atlalilco a Periférico, se abrieron el sábado pasado, ya está en operación a partir del sábado, y con eso se está incrementando casi 80,000 usuarios, entre 80 y 90,000 usuarios adicionales a los 110,000 que ya estaban teniendo servicio en el túnel. De Periférico Oriente, de la estación Periférico Oriente hasta Tláhuac, calculamos que deberá de ser a finales de año cuando tengamos ya la apertura definitiva de toda la línea, de los 23 kilómetros de la línea. Perfecto. Déjame preguntarte, aprovechar que estás en esta conversación con Mega Noticias, déjame preguntarte por otros trabajos. Línea 1, ¿cómo vamos? Porque tengo entendido, va atrasado a lo que se había planeado. Línea 1 lo está llevando el metro, no lo lleva Secretaría de Obras, pero de acuerdo a la información que ha dado la Secretaría de Movilidad, el secretario Layuz, que es también quien lo está coordinando el seguimiento, hablan de que ya están en las pruebas de los sistemas, es decir, la obra civil la terminaron y están en las pruebas de los sistemas. No han dado fecha, dado que pues también estas son cuestiones de seguridad que llevan tiempo, tienen que correr los trenes y están en etapa de pruebas.
habría que esperar a que ellos confirmen la fecha. Muchas casas y comercios dañados, tanto por el colapso de la línea 12 como por los trabajos de rehabilitación. ¿Qué va a pasar con estas familias? Sí, bueno, pues se acercaron un grupo de comerciantes hace algunas semanas a solicitar apoyos. Ya se concilió en mesas con estos comerciantes, y a la fecha creo que estamos hablando de 115 comerciantes que ya se les dio un apoyo económico. Bueno, pero van a estar atendiéndolos, porque hasta este momento ellos dicen, no nos dicen nada más que promesas. No, ya se entregaron los apoyos económicos de acuerdo a la normatividad que tenemos para el caso, y con la Secretaría de Gobierno y con la Secretaría de Desarrollo Económico es que se hicieron estas conciliaciones. A la Secretaría de Obras ya nada más le tocó pues pagar, ¿no? Y emitir los cheques y pagarlos. Pero ya se emitieron, ya se cobraron por parte de estos comerciantes más de 115 apoyos al día del lunes pasado, si mal no recuerdo. Bueno, seguiremos pendientes. Secretario, déjame preguntarte de otro tren, el tren interurbano México-Toluca, un dolor de cabeza, ¿para cuándo? Bueno, pues ese tren, hay una parte que está en la Ciudad de México, que es la que informamos hace unos días en la mañanera con el presidente, donde la Ciudad de México tiene a cargo 25 frentes de trabajo. Aquí estamos hablando de 17 kilómetros de longitud. De estos, 8 kilómetros ya se le han entregado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que inicie las instalaciones electromecánicas. La responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México es hacer la obra civil. Estamos hablando de que de la salida del bitúnel, que es donde comienza estas 17 kilómetros hasta Santa Fe, calculamos que en agosto debemos de estar entregando prácticamente todo ese tramo, excepto lo que llamamos la celosía 1, que es una estructura metálica que estará hasta octubre. De ahí, de Santa Fe hasta Observatorio, que sería, de ahí a Vasco de Quiroga, sería la siguiente estación, y ahí tenemos como fechas límite octubre otra vez, y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte es quien está haciendo esa estación. De la estación Vasco de Quiroga, que era una estación, esto es muy importante, era una estación que no existía en el proyecto original. Ajá. En el proyecto original la única estación intermedia dentro de la Ciudad de México era Santa Fe. Sin embargo, se hizo una revisión de que la mayor parte de la población que podía ser beneficiada estaba en los pueblos de Santa Fe, en esa zona de la cuarta sección del bosque de Chapultepec, en la parte de lo que era industria militar. Entonces aparece en esta administración esta posibilidad de poner ahí la estación, la está construyendo Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y de ahí hasta Observatorio, sí nos vamos hasta diciembre en la entrega de la obra civil. Es una obra... ¿Diciembre igual, de este pues, año, secretario? ¿Diciembre de este año? Sí, diciembre la obra civil. De ahí viene la obra electromecánica, que esa, de acuerdo a los tiempos que han manejado SICT, están hablando de entre 3 y 4 meses más, y entonces entran a periodo de pruebas. Esos tiempos la Secretaría de Infraestructura es quien tiene el detalle, pero la responsabilidad de la Secretaría de Obras del Gobierno de la Ciudad de México es a diciembre entregar la obra civil. Es una obra compleja, es una obra que tiene diferentes procesos constructivos. Estamos construyendo dentro del vaso de la presa Tacubaya, por ejemplo, un doble voladizo. Estamos sobre el río Tacubaya, pues construyendo dovelas con lanzadoras, que también pues esto ha generado cierta molestia porque trabajamos 24 horas, se trabajan 3 turnos continuos para lograr cumplir con los tiempos de entregarla en diciembre. Pues vamos a mantenerlos pendientes. Jesús Antonio Esteva, secretario, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias. Con
Con mucho gusto, Paco, y pues quedo atento para seguir informándote y que informes a tu auditorio. Muchísimas gracias.